Soy el doctor Jaime Bravo. Muchas gracias a la invitación a este quinto Congreso Nacional de Radiología Pediátrica. Y el tema que vamos a abordar es encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a ver sobre todo desde la etapa temprana, el abordaje, hasta algunos hallazgos en forma crónica. La encefalopatía isquémica pues es considerada como aquella condición neurológica donde tenemos una lesión aguda o subaguda por hipoxia perinatal, esto es debido a un daño por hipoperfusión cerebral. Esta encefalopatía pues depende de la estadística de 1 a 3 por 1000 recién nacidos cuando tienen esta hipoxia isquemia. Es una condición adquirida. ¿Qué quiere decir? Que el niño estaba previamente sano y bueno, va a haber signos de distrés fetal previo al parto, lo cual nos va a orientar a nosotros como radiólogos para buscar el diagnóstico. Un Apgar bajo va a requerir resucitación al momento del nacimiento, o bien se da cuenta la partera o en las condiciones donde nazca de que el niño no respiró bien, no lloró al nacer. Vamos a encontrar alteraciones a nivel del pH del cordón. Los que tengan suerte vamos a ver que tienen uno menor a 7. Y bueno, vamos a ver estas anormalidades neurológicas en las primeras 24 horas. ¿Cuáles son las diferencias en el daño encefálico? Pues va a depender de la madurez al momento de la lesión. Va a ser esto la gravedad de la hipotensión, la duración de la misma y bueno, esta hipoxia que vamos a ver en el recién nacido. Hay 4 patrones bien establecidos de daño cerebral, que bueno, vamos a verlo. El primero es antes de las 28 semanas, cuando ocurre en este periodo de gestación, pues el daño va a ser severo, como una hidranencefalia o porencefalia. Son los hallazgos que ustedes van a encontrar. De las 28 a 32 semanas, vamos a tener hemorragia periventricular de la matriz, así como intraventricular, y de las 32 a las 36 semanas, la clásica leucomalacia periventricular o leucomalacia subcortical. Esto es en hallazgos por resonancia. Cuando es un recién nacido de término, un niño previamente sano que entra con este daño cerebral, vamos a ver la clásica encefalopatía hipóxico-isquémica que bueno, vamos a abordar junto con algunas otras. La asfixia en el periodo perinatal es la principal causa de encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, no vamos a tener circulación cerebral, no vamos a tener oxigenación cerebral. Estos niños que caen en paro o que vienen con hipoxemia, hacen hipercapnia, reducen la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y por lo tanto vamos a tener un proceso de liberación de muchos mediadores inflamatorios y neurotransmisores que van a generar la liberación de radicales, acumulación de calcio, pero oxidación lipídica. Todas esas sustancias bioquímicas al final pues nos van a llevar a esta alteración en la autorregulación vascular, que nos va a condicionar la disminución o zonas de hipoperfusión cerebral. Casualmente las zonas más afectadas en el cerebro es la circulación posterior. ¿Qué vamos a ver en una secuencia T1 por resonancia? Va a haber una disminución de la señal con hipoxia profunda. Nos va a incrementar la señal a nivel del tálamo. Estos son algunos ejemplos de las imágenes que obtenemos, en el que vean el notable incremento de la señal a nivel de ganglios de la base, la sustancia gris cortical y en la difusión estas zonas que restringen, ¿verdad? En SWAM no vamos a encontrar en este caso hemorragia. Va a incrementarse en la región de putamen posterior y es evidente en la corteza perirrolándica. En las secuencias T2 pues va a haber incremento de la señal, estas zonas hiperintensas. Y bueno, un protocolo que se ha visto es estudiarlo con un T1, un T2, difusión con su correspondiente coeficiente de difusión aparente, una secuencia SWAM que es un ecogradiente y en ocasiones espectroscopía. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos sugiere realizar un primer abordaje de diagnóstico por resonancia entre las 24 a 96 horas para valorar precisamente este tipo de daño perinatal.
No se recomienda antes porque pueden resultar falsos. Y la segunda resonancia de seguimiento se recomienda entre los 7 a 21 días. O sea, de la primera hasta la tercera semana. Lo ideal es en un promedio de 10 días y es para valorar precisamente la extensión, el daño provocado. Esta es una gráfica de una espectroscopía donde, bueno, se ve la disminución del valor del N-acetil-aspartato y encontramos algunos picos de lípidos y lactato. ¿Nos habla de qué? De necrosis. En las técnicas de imagen, como es la difusión, la espectroscopía, que bueno, conocemos como técnicas de resonancia magnética funcional, son más sensibles para diagnosticar lesión cerebral, sobre todo aguda. Nos va a favorecer un diagnóstico temprano y el oportuno tratamiento. Nos va a ayudar también estos estudios de resonancia a excluir otras causas de encefalopatía, como son las malformaciones congénitas, neoplasias, infecciones, infarto cerebral o hemorragia. ¿Qué va a pasar con la difusión? Sobre todo en las primeras 24 horas. ¿Puede haber un resultado falso negativo? Recordemos la mielinización de los niños y cómo se ve la difusión en los recién nacidos. Tiene en ocasiones estas zonas con mayor hipointensidad y no necesariamente significa que el niño tiene daño por encefalopatía hipóxico-isquémica. Por otro lado, debemos de realizar el coeficiente de difusión aparente. Esto es, el patrón de distribución más común que vamos a ver en la difusión es el área perirolándica. Hasta en el 65% va a estar afectada. El valor del ADC nos va a incrementar en la sustancia blanca normal y eso es muy importante para tener pues un biomarcador. El valor de ADC elevado, ¿por qué está así? Pues porque existe degeneración valeriana de la vía motora después de la lesión isquémica de la corteza motora y empieza a haber destrucción de la sustancia blanca. En la sustancia afectada, perirolándica, en la sustancia gris profunda, se afecta sobre todo en las isquemias graves agudas. En las lesiones isquémicas prolongadas te van a afectar tanto las regiones corticales y subcorticales en las zonas limítrofes. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en la autorregulación. Y la difusión pues es muy útil porque nos va a detectar inclusive lesiones corticales aisladas y falla para detectar lesiones en la sustancia gris profunda. Entonces aquí un ejemplo de una encefalopatía. Es evidente el incremento de la señal de la sustancia gris cortical en la difusión. Esto lo conocemos como restricción, lo cual corroboramos en el coeficiente de difusión aparente, que es un procesamiento del mismo. Vean cómo está el incremento de la señal en múltiples zonas y bueno, es un caso de encefalopatía. Otro ejemplo, vean la afectación a ganglios de la base, con ese incremento de la señal y la hiperintensidad cortical en la difusión que nos muestra pues la restricción. El daño cerebral resultante de asfixia neonatal se va a conocer como una lesión principalmente de tipo de reperfusión. Está en hipoxia, revierten con las maniobras y nos va a condicionar este daño hipóxico isquémico. Los valores de ADC van a ser elevados y se relacionan precisamente a esta isquemia definitiva a las zonas de necrosis. En conclusión, vamos a ver que los valores de este ADC, de la sustancia blanca normal, se van a correlacionar muy bien con el daño cerebral que quede, con el trastornos psicomotores que queden de los niños. Entonces, el valor de ADC de una sustancia blanca normal, pues está entre 0.309 y cuando incrementa la sustancia blanca, ustedes lo van a ver, incrementa a 2 ceros, 12 para arriba del 1. Este valor es importante que, bueno, de alguna forma lo podemos hacer en cuantitativo. Otro ejemplo, vean el incremento en de la intensidad de señal en las secuencias T2 e inclusive la afectación a nivel cerebelosa, en este caso afectando regiones frontales y parietoccipitales por encefalopatía hipóxico-isquémica. Otro ejemplo,
Vean cómo se delimita la hiperintensidad en ganglios de la base, putamen, núcleo caudado, se definen bien, y en este caso vean todavía el cuerpo calloso conserva sus diámetros, lo vamos a ver porque en las secuelas esto va a disminuir. Hay hiperintensidad en el cuerpo calloso, hiperintensidades en la sustancia blanca, hiperintensidades corticales parieto-occipitales. ¿Qué vamos a ver? En esta difusión, vean, estos son los focos en los que hablamos de restricción, los cuales se corroboran en el coeficiente de difusión aparente, aparte del daño a la sustancia blanca y la hiperintensidad cortical que vemos en este paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica en los primeros 3 días de recién nacido. Otro ejemplo donde vemos afectado la región caudal del esplenio, el cuerpo calloso, con hiperintensidades en la sustancia blanca, con restricción cortical en la difusión, en otro caso más de encefalopatía hipóxico-isquémica. En secuencias FLAIR pueden llegarse a ver, en secuencias T1 pueden llegarse a ver las hiperintensidades en ganglios de la base, así como esa hiperintensidad difusa cortical que afecta de alguna forma las regiones parieto-occipitales. El cuerpo calloso se ve hiperintenso, aún conserva sus dimensiones en forma aguda. La hiperintensidad en esta secuencia T2 de la sustancia blanca profunda y en la hiperintensidad cortical que vemos, inclusive con afectación de los hemisferios cerebelosos. Esa hiperintensidad de un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. Un ejemplo más, vean la hiperintensidad a nivel del centro semioval en la sustancia gris cortical y en los ganglios de la base con hiperintensidad. Hay hallazgos que en ocasiones son muy sutiles si no contamos con la información clínica adecuada. ¿Qué pasa con el tiempo, verdad? Al promedio, a los 10 días, pues se va a hacer evidente las zonas de hiperintensidad corticales que vemos. Vean esta zona parieto-occipital del lado izquierdo, periventricular a la sustancia blanca profunda, con pues lesiones, así como a nivel del cuerpo calloso. Los ventrículos son prominentes y persiste cierta hiperintensidad cortical, que vamos viendo a nivel del cuerpo calloso. La región de la rodilla, la parte anterior del cuerpo se conserva, pero la parte caudal empieza a disminuir en dimensiones y se hace hipotrófica. Y esto no es un trastorno malformativo del cuerpo calloso, más bien es lesión del cuerpo calloso. En la espectroscopía que vamos a encontrar precisamente, vamos a ver que el valor del N-acetilaspartato, que es un marcador de la viabilidad neuronal, ha disminuido. Hay destrucción y liberación de lípidos, así como picos de lactato por necrosis. Esto vamos a encontrar. Y pues bueno, de alguna forma, en la difusión, con el tiempo ya no vamos a identificar las zonas de restricción agudas que veíamos al inicio. Otro ejemplo, en plano medio sagital, T1, vean la disminución caudal del cuerpo calloso. Es un cuerpo calloso de alguna forma completo que está disminuido en tamaño, está hipotrófico. ¿Qué pasa? Tiempo después, ya a los 2 años, vamos a tener marcadores, como es este daño periventricular, que es la leucomalacia periventricular con retracción del ventrículo, característica precisamente en las regiones parieto-occipitales, periventriculares, periatriales, y pues bueno, esto nos habla de daño ya crónico y se correlaciona con el trastorno del desarrollo que tenga el niño. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Tiempo después, 8 años, la difusión, pues ya no vamos a encontrar ningún hallazgo característico en la sustancia blanca, pero en periventricular encontraremos estas zonas de gliosis que en ocasiones las podemos dar como inespecíficas, pero en esta ubicación periventricular parieto-occipital son muy características de daño
aunque el cuerpo calloso esté levemente disminuido. A los 8 años, vean esta distribución periventricular, en ocasiones muy sutil, y bueno, también relacionado a la alteración psicomotora, que en ocasiones es menor en algunos pacientes. Este es otro ejemplo donde vemos una pérdida notable en la sustancia blanca profunda, y pues no le da coherencia a los ventrículos, terminan siendo dilatados con disminución del cuerpo calloso evidente y de la sustancia blanca profunda, que prácticamente contactan los surcos con los ventrículos. Esa hiperintensidad periventricular que se ve en las secuencias T2, parieto occipital. Cinco años después, vean los ventrículos, la disminución del parénquima, sobre todo en la sustancia blanca profunda y periventricular, y los recesos occipitales prominentes. Vean este cuerpo calloso en esta imagen medio sagital, en la que hay una disminución notable del cuerpo calloso, con adelgazamiento del mismo, que se ve hipotrófico. No es un cuerpo calloso que tenga alguna alteración de tipo malformativa, disgenesia, más bien está atrófico. Y los ventrículos enormes. Otro ejemplo de un daño más severo, 7 años, donde se hace evidente la dilatación ventricular secundaria a la disminución en la sustancia blanca profunda, con zonas confluentes de gliosis periventricular, condicionan retracción de los cuerpos ventriculares. Vean desde la región frontal, parieto occipital, la disminución en el centro semioval de la sustancia blanca profunda. En imágenes coronales, secuencias T2, prácticamente los surcos son tan profundos que contactan con los ventrículos, y muy adelgazada la sustancia blanca profunda, que debería de verse hipointensa en estas secuencias T2, y se ven en flare hiperintensas y con disminución notable. Estos son hallazgos crónicos por una encefalopatía de tipo hipóxico isquémica, con ventrículomegalia, disminución del cuerpo calloso, inclusive afectación de núcleos profundos y de los hipocampos. Pacientes con secuelas con crisis convulsivas secundaria a este daño hipóxico. En T1 vamos a ver cómo en la región frontal se ve un poco respetada la sustancia blanca. En cambio, en las regiones parieto-occipitales, la notable disminución de la sustancia blanca, ventrículos dilatados con retracción, y estos son hallazgos crónicos por una encefalopatía hipóxico-isquémica. En la difusión no vamos a encontrar ninguna lesión aguda, porque esto ya es crónico. Se puede ver en el ADC estas hiperintensidades en la sustancia blanca, y el valor pues disminuye alto, ¿verdad? Por lo mismo. Cuerpo calloso con disminución, caudal de predominio en la región del esplenio, totalmente atrófico, y los ventrículos dilatados. Esto por hallazgos crónicos. Un ejemplo con mayor daño a los 3 años, vean cómo afecta de predominio las regiones parieto-occipitales, periventriculares, con retracción de los recesos occipitales. Se conservan las regiones frontales, ¿verdad? Por daño hipóxico isquémico. En secuencias T2, la hiperintensidad, el aumento bilateral en los espacios de los surcos, y en una imagen medio sagital, la disminución caudal del cuerpo calloso, que nos habla precisamente de este daño crónico. En imágenes coronales, vean esta hiperintensidad con afectación a la corteza, la sustancia blanca profunda disminuida, y el cuerpo calloso con disminución caudal del cuerpo y en el esplenio hiperintenso, que nos habla de este daño crónico. Los neurometabolitos que nos sirven para orientarnos a hacer un pronóstico neurológico es precisamente el valor del pico del N-acetilaspartato, que aparece a las 2 partes por millón, y este marcador
precisamente es de viabilidad neuronal. ¿Qué va a pasar con él? Pues va a disminuir. Asimismo vamos a encontrar picos de lactato 1.4 y macromoléculas y lípidos de 0.9 hasta 1.3. También hemos visto que la perfusión se ha sugerido como biomarcador, aunque no la hacemos de rutina, sobre todo en un recién nacido que está inestable, ¿verdad? Por el medio de contraste. Hay otras técnicas que son sin contraste, como es la Arterial Spin Labeling, la ACL, que pues bueno, ahorita está introduciéndose en algunas partes del país y vamos a obtener experiencia en ello. Algún ejemplo de algunos diferenciales. Vamos a ver. Este es un caso en el que ustedes ven cómo viene el cuerpo calloso y termina precisamente aquí. No ves la parte posterior del cuerpo calloso, caudal. Y no es que esté atrófico, es que tiene una disgenesia cuerpo calloso. Entonces es algo congénito, no se fusionó el cuerpo calloso, aumenta el espacio y hay inclusive formación de imágenes quísticas. Este es diferente, ¿verdad? Otro ejemplo, vista en coronal, en el cual hay una comunicación con el sistema ventricular, y si ustedes identifican estas hiperintensidades periventriculares, pero se dan cuenta que la sustancia gris cortical está notablemente engrosada, con pocos surcos, con un aspecto de paquigiria, vean, y esto es un trastorno en la organización y migración neuronal. Vean en la misma, en una imagen axial, en la cual vemos una comunicación del espacio hacia el ventrículo, tapizada, esta hendidura de sustancia gris cortical engrosada en una evidente zonas paquigíricas e inclusive periventriculares, con zonas de heterotopia, y bueno, estos son anormalidades de otro tipo, no por encefalopatía. Y esto nos permite una resonancia, detectar desde el recién nacido los diferentes diagnósticos diferenciales. Otro ejemplo, en el que vean este patrón nodular múltiple, así como engrosamiento de la sustancia gris cortical prácticamente bilateral y con múltiples nódulos, con trastornos en la migración y organización neuronal. Una vista en coronal, donde se identifica la sustancia blanca profunda, hipointensa, y la sustancia gris cortical engrosada con aspecto de paquigiria. En T1 vamos a ver este engrosamiento de la sustancia gris cortical, zonas de menor grosor, zonas de mayor grosor, y que nos hablan precisamente de un trastorno en la migración y organización cortical. Y esto no es encefalopatía hipóxico-isquémica. Otro ejemplo, una hendidura profunda, tapizada, que se abre en el ventrículo. Son trastornos como esquisencefalia del labio abierto, en el que vean en T1 cómo se delimita mucho mejor la sustancia gris cortical con una hendidura. Esto no es normal, claro. Esto es un trastorno considerado como una esquisencefalia del labio abierto. Del otro lado, una imagen quística con engrosamiento y zonas paquigíricas de la sustancia cortical. El mismo ejemplo, en la difusión no identificamos trastornos de restricción. Se ve muy bien el engrosamiento de la corteza, que conserva su señal. En T1, los ganglios de la base, el ventrículo abierto, y esto es una esquisencefalia del labio abierto. Como se abre el ventrículo y todo está tapizado por sustancia gris cortical. Pudiera hacerse el diagnóstico diferencial con una lesión porencefálica en un recién nacido, pero no tendríamos esta sustancia cortical engrosada. Otro ejemplo de hiperintensidades periventriculares con retracción del ventrículo, con una asimetría en ambos hemisferios, y el otro, el del lado izquierdo, prácticamente normal, del lado derecho con hiperintensidades, con retracción del ventrículo y una asimetría del lado derecho con respecto al izquierdo. Bueno, esas hiperintensidades difusas
en las secuencias FLAIR, prácticamente tanto cortical como subcortical, y una simetría, y bueno, esto es una encefalitis por Rasmussen. Hay otros casos que debemos diferenciar. Vean en vista coronal, la simetría desde la región temporal, medial, lóbulo hasta la región frontal. Una simetría de los ventrículos es muy característica de esta entidad. Debemos hacer diagnóstico diferencial con trastornos de tipo dismilinizantes que habitualmente son progresivos. Y con el niño, como ya vimos, hacemos un control a los 10 días, el daño está establecido y encontramos hallazgos crónicos en los diversos años en el cual pues el daño no es progresivo. El daño se estableció y bueno, de eso va a depender precisamente las alteraciones psicomotoras que tenga. Este es otro ejemplo, diagnóstico diferencial, en el que vemos esta hendidura tapizada de sustancia gris que contacta el ventrículo y lo contacta de forma bilateral, inclusive con retracción. Estas hendiduras profundas de sustancia gris cortical, pues bueno, es una esquizoencefalia, el labio cerrado bilateral. Como vimos, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y estos son otro tipo de trastornos. Vean el ejemplo en T2, cómo se identifica las zonas de engrosamiento cortical, la hendidura profunda que contacta hasta el ventrículo, condiciona retracción. El resto de la sustancia blanca está conservada y solo vemos este engrosamiento cortical. Y bueno, esto es una esquizoencefalia del labio cerrado bilateral. Vista en coronal. En ocasiones hay mayor amplitud del espacio subaracnoideo adyacente a la zona del engrosamiento cortical que se dirige hasta el sistema ventricular. Vean del otro lado el engrosamiento de la corteza y cómo se contacta. Esto es una esquizoencefalia del labio cerrado. Y pues muchas gracias por su atención y esperemos sus dudas para resolverlas. Nada más, es todo.